Bienvenidos a esta charla. Soy el doctor Antonio Torres, soy catedrático de neumología en la Universidad de Barcelona y trabajo en el Hospital Clínic en la UCI de cuidados intensivos respiratorios. Hoy les voy a explicar las últimas y resumir las últimas normativas de tres sociedades europeas, incluyendo la Sociedad Europea de Respiratorio y también la participación de la LAT, para hablarles de la ANAC grave. Estos son mis conflictos de interés. Y voy a empezar con la mortalidad de la neumonía comunitaria grave antes del COVID. Estos son datos del 2018 de nuestro grupo, en el que se puede ver que la neumonía comunitaria grave ingresada con criterios de ingreso en UCI, si tiene shock o si necesita ventilación mecánica o si se dan ambas circunstancias, la mortalidad es muy elevada, un 38%, una mortalidad inaceptable. Y en esta diapositiva del mismo artículo pueden ver que la etiología microbiana de la neumonía comunitaria grave antes de las técnicas moleculares, básicamente, eh, y dividiendo los pacientes según recibieran ventilación invasiva o no invasiva, el neumococo seguía siendo la principal causa. Teníamos un porcentaje alrededor del 9% de casos de Legionella neumófila, menor aquí, en los ventilados, y de forma importante un porcentaje alrededor del 12, del 20% de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas aeruginosa, y un 14 y un 24% respectivamente de casos polimicrobianos que combinaban virus o bacterias o dos bacterias en algunos casos. Pero esto ocurría antes del COVID. Ahora no tenemos datos posteriores de la neumonía comunitaria grave no COVID, después del COVID, datos amplios. El contenido de mi charla, pues vamos a repasar la definición, el diagnóstico microbiológico, el soporte ventilatorio no invasivo, el tratamiento antibiótico, la utilidad de los biomarcadores en la duración del tratamiento, el uso de oseltamivir, los corticoides, lo que llamamos microorganismos no core, la neumonía hospirativa. Y todo ello son básicamente preguntas que el panel que describió y escribió, trabajó en las guidelines, intento resolver. La definición pragmática de neumonía grave es la neumonía comunitaria ingresada en la UCI. Todavía se están haciendo servir los criterios del ATS-ITSA de hace mucho tiempo, en la que se definían 9 criterios menores, serían 3 de 9, cualquiera de ellos, o bien un criterio mayor como shock séptico con necesidad de vasopresores y requerimiento de ventilación mecánica, se definía neumonía comunitaria grave. Esto sería realmente un proceso o una definición para discusión. Un aspecto importante es que los infiltrados multilobares pueden ser bilaterales o unilaterales. En la definición se describían sin precisar, pero en este estudio del IAPICO de nuestro grupo pudimos observar que los infiltrados, para ser un factor pronóstico en la radiografía de tórax, habían de ser bilaterales y no unilaterales. Estas son las normativas y estos son los autores publicados eh, en la revista Intensive Care Medicine y también en la revista European Respiratory Journal conjuntamente el año pasado, en el 2023, creo que hace ya aproximadamente un año. Se definieron una serie de cuestiones que se llaman cuestiones o preguntas pico, que puede tener importancia en los outcomes de los pacientes. Si el añadir técnicas rápidas microbiológicas a lo que se está haciendo habitualmente mejoraba la frecuencia de la etiología microbiana y el diagnóstico comparado con los métodos convencionales. Bueno, en aquel momento no habían estudios autorizados, pero lo que se dijo, sin tener la evidencia disponible, es que una muestra del tracto respiratorio inferior, si la tecnología está disponible, de las plataformas multiplex, tiene que ser y se recomienda que sea realizada. Ahora bien, sobre todo si hay sospecha o bien de Staphylococcus aureus o sospecha de Pseudomonas aeruginosa. Desde entonces hasta ahora se han publicado bastantes estudios que demuestran que estas plataformas, eh, las más completas son el BioFire Film Array y la de Curetis Univero,
tienen una gran sensibilidad y una especificidad que tiene que demostrarse mejor. Aquí tienen la lista de virus que incluye el BioFire FilmArray pneumonia y la lista de bacterias y algunos genes de resistencia que yo creo que son importantes. La plataforma de Curetis tiene menos microorganismos, se necesita un poquito más de tiempo y hay menos experiencia en la literatura. Después de las normativas, este es un estudio que no fue incluido, era un estudio aleatorizado, incluyendo pacientes con neumonía comunitaria grave y neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación, alrededor de 100 pacientes y 100 controles. Lo que se pudo observar es que, bueno, pues si disminuía el tiempo hasta los resultados, había más patógenos identificados, 51 versus 100, más terapia dirigida, antibiótica, el tiempo desde los resultados a la terapia empírica disminuía, lógicamente, había más descalación de antibióticos y el tiempo hasta la descalación de antibióticos era menor en el grupo en que se hacía servir la plataforma molecular, pero no habían diferencias en un outcome como es la mortalidad. Por lo tanto, el consejo es que si lo tienen, el panel, utilícenlo, pero todavía tendríamos dudas acerca de la especificidad, sobre todo en pacientes en el que la muestra puede ser no válida, es decir, no representa las vías aéreas inferiores. La segunda cuestión pico se refiere al tipo de ventilación no invasiva y nos decía que en pacientes hipoxémicos con neumonía grave, tanto la ventilación no invasiva la ventilación con alto flujo o la oxigenación con alto flujo pueden ser utilizadas inicialmente para evitar la intubación y reducir la mortalidad. La pregunta en interrogatorio. Y se recomendó que en los pacientes con neumonía grave e insuficiencia respiratoria hipoxémica, que no necesitaban ventilación mecánica, se sugería como primer paso utilizar el oxígeno de alto flujo en lugar del oxígeno masiva, tipo por ejemplo BiPAP, podría ser una alternativa útil al alto flujo y independientemente si se había utilizado uno u otro de primera vez. La recomendación era condicional, baja calidad de evidencia. Este es el metaanálisis que se realizó en el que se incluían las dos medidas de soporte no invasivas. Había una reducción de la mortalidad, lo pueden ver aquí, de la mortalidad hospitalaria de los 28 días a los 90 días y 6 meses la mortalidad, pero no había cambios en otros outcomes. Se tienen que fijar en este diamante de la parte de arriba de la diapositiva. La cuestión o la pregunta número 3 es si cuando se utiliza terapia empírica se debe añadir un macrólido o una fluorquinolona que forme parte de la combinación con beta-lactámicos para reducir la mortalidad y mejorar otros desenlaces. Y la recomendación fue sugerir que añadir macrólidos y no fluorquinolona a los beta-lactámicos como terapia empírica eh, es mejor, pero que es una recomendación condicional con baja calidad de evidencia. Eh, También se abordó el tema de la duración del tiempo de los macrólidos y el panel consideró que entre 3 y 5 días era suficiente, pero tampoco no hay ningún estudio que lo demuestre. De 3 a 5 días cuando utilizamos acitromicina. Este es el metaanálisis con realmente muy pocos estudios y lo que se vio, el resto son estudios observacionales y estos son datos que provienen de estudios aleatorizados que al añadir macrólidos disminuía la estancia hospitalaria y disminuía la necesidad de ventilación mecánica. Los estudios observacionales, que son muchísimos, siempre demuestran casi siempre que los macrólidos disminuyen la mortalidad. ¿Pero qué macrólido? Pues acitromicina o claritromicina fundamentalmente. Y con respecto a la claritromicina, este estudio del grupo de Giamarellos Borbolis nos sugiere que la claritromicina, por las razones que sean, añadida a los beta-lactámicos, tiene menor mortalidad que la citromicina más añadida a los beta-lactámicos. Eh, este sería un tema para una pregunta. Con relación a la cuestión número 4,
Se trata de que si en pacientes con neumonía grave la procalcitonina sérica se puede utilizar para reducir la duración del tratamiento antibiótico y mejorar otros desenlaces en comparación con el Standard of Care que no sea guiado por la medición secuencial de procalcitonina. Se sugirió utilizar procalcitonina todos los días. Podría ser útil una recomendación condicional a baja calidad de evidencia, eh, y que esta recomendación tiene que ser utilizada en conjunto con la valoración clínica, con el objetivo de reducir también la duración del tratamiento. Y quizá también se dijo que si hay una estabilidad clínica definida por los criterios que ya conocemos, quizá no haría falta hacer la procalcitonina y no se tendrían que dar más de 7 días de tratamiento antibiótico. Pero recordemos también que eso es una neumonía comunitaria grave. Eh, Esto es lo que ven en la literatura, en la diapositiva, un resumen de lo que estaba escrito con respecto a esta pregunta, y cuando se revisó la literatura no se encontraron estudios en relación a la proteína C reactiva, estudios aleatorizados. 4 estudios incluyeron más del 40 de pacientes con neumonía, y en 3 estudios aleatorizados que mezclaban CAP, neumonía comunitaria grave, con otras neumonías, eh, eh, y comparado con el Standard of Care, pues había también una mejoría en la descalación de antibióticos. Y por este motivo, por la falta de datos, no se hizo un systematic review como se tiene que hacer en cada pregunta pico. La cuestión 5 es una cuestión que se planteó y también se planteó antes del COVID, si el oseltamivir, que es un antiviral para la influenza, se tiene que añadir a la terapia estándar en pacientes con neumonía comunitaria grave que tengan influenza confirmada. Bueno, pues la sugerencia fue añadir oseltamivir en pacientes con neumonía comunitaria grave, con gripe confirmada por PCR, pero con una recomendación otra vez condicional, baja calidad de evidencia. Y cuando no hay PCR, no se puede hacer PCR para confirmar la influenza, y estamos en temporada de gripe, se sugiere el uso empírico de oseltamivir. Este es el único estudio existente, pero es un estudio observacional en el que se compararon oseltamivir versus control, no era aleatorizado, y tratamiento precoz versus tratamiento más tardío, creo que eran 48 horas, y que sí que se veía que habían unas ventajas en el tratamiento precoz, y por eso se había llegado a decir que no se tenía que dar cuando habían pasado más de 48 horas, pero no hay evidencia tampoco de esto. Por lo tanto, en la neumonía grave creo que muchas cosas valen. La cuestión número 6 es el si debemos añadir corticoides o no a la terapia antibiótica para disminuir o modular la inflamación, y esto se consigue, la inflamación y otros parámetros, y si esto mejora los desenlaces del paciente. Bueno, pues la recomendación fue añadir corticoides si había shock, recomendación condicional, baja calidad de evidencia. Esta recomendación no aplica cuando hay gripe porque parece que hay un aumento de la mortalidad con los corticoides en estudios de observación, y se recomendó metilprednisolona, pero los ah, verán que hay nuevos estudios de la recomendación. Eh, Recuerden bien que en el año 2019 las normativas ATSI en contra de la administración de corticoides, y que el panorama ha cambiado totalmente. Este es el metaanálisis de los estudios observacionales en relación a la gripe, en el que ven un aumento de la mortalidad, y por eso hay un poco de miedo de dar corticoides durante una neumonía gripal o mixta. Después de nuestra recomendación, se publicó, no, este antes, y fue incluido, perdón, el estudio de Meduri, un estudio en hospitales de veteranos. Se dieron 20 días de tratamiento con corticoides, con metilprednisolona, que iban disminuyendo progresivamente versus placebo. No se terminó el ensayo, y además lo que se vio con un gran número de pacientes es que la terapia prolongada con metilprednisolona no cambió ninguno de los outcomes
ni la mortalidad a los 30 días ni la mortalidad a las 60. Pero posteriormente, este es el estudio del grupo francés, el primer autor es Dequesne, en el que se escogieron pacientes, la mayoría de ellos con una PCR elevada superior a 15 miligramos por decilitro, y que en este caso, y comparado contra a placebo, tampoco terminaron de incluir todos los pacientes, se vio que la mortalidad disminuía de forma importante. Y por este motivo, tanto Medley como Grant Waterer, en la editorial del New England Journal of Medicine, que eran los chairman de las guías ATS-ITSA, ahora cambian de parecer y dicen que sí que hay que dar corticoides en la mayoría de pacientes con neumonía comunitaria grave. Bueno, ¿y por qué recomendamos nosotros solo en pacientes con shock? Con interrogante, es porque se vio que el mayor efecto de los corticoides en la mortalidad era cuando había shock séptico, cuando había shock no relacionado con sepsis o bien cuando había shock en general. Aquí pueden ver los diamantes. El último metaanálisis, que está publicado este año y luego ha aparecido otro posterior, eh, enseñan claramente que hay una disminución de mortalidad en la neumonía comunitaria grave. Pero la dosis dependencia de los corticoides debe ser importante y no es lineal, como muestra este estudio de Pitre, publicado creo que en el 2023, en el que puede ser que las dosis acumulativas de dexametasona, eh, a partir de un momento, la mortalidad aumenta y que por lo tanto quizá esto explique por qué fracasó el estudio de Meduri. ¿Necesitamos más información? Bueno, pues probablemente yo creo que el estado inflamatorio es muy importante, medido por PCR, y hasta ahora parece que es mejor la dexametasona, parece que es mejor una duración no muy prolongada y que las dosis acumulativas podrían tener un efecto perjudicial si son muy elevadas. La cuestión número 7 se refiere a scores de predicción para patógenos que llamamos no core, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias resistentes a carbapenem o Staphylococcus aureus meticilin resistente. Y si el aplicar estos scores mejora la mortalidad. En realidad esto no está demostrado y la recomendación es que cada región o cada ámbito hospitalario haga su propio score en relación a la patología microbiana que causa neumonía comunitaria grave. Nosotros describimos, puedo pasarme el score PES, P significa pseudomona e enterobacteria productora de beta-lactamasas y es estafilococo meticilin resistente, y simplemente con estas variables, edad, sexo, antibiótico previo, enfermedad crónica respiratoria previa, enfermedad renal, y en las urgencias, alteración de la conciencia o ausencia de fiebre o escalofríos, la predicción, el área bajo la curva, era de 0,75 y que un score de igual o superior a 5 tenía una probabilidad del 70% de que fuera un microorganismo de este tipo, lo cual es importante porque el tratamiento antibiótico cambia totalmente. Termino con esta pico question, es la neumonía aspirativa, representa un 20% de las neumonías comunitarias graves. No hay estudios aleatorizados comparando diferentes antibióticos, pero sí que se hicieron unas recomendaciones que fueron las siguientes, que se hace un hincapié en no administrar terapia antianaeróbica porque los últimos estudios que han mirado la etiología microbiana han visto que hay muchos más gram negativos, los estafilococos, que no anaerobios, que no los han podido cultivar, y que esto viene de estudios del pasado, y que dar antianaeróbicos cambia el microbioma de la flora gástrica y pulmonar. De hecho, de todas maneras, esto es una neumonía grave, este es el metaanálisis propio que hemos realizado, que está en revisión, y que pueden ver que con criterios muy estrictos, seleccionando los estudios, sí que la neumonía aspirativa, en relación a las otras, aumenta, empeora los desenlaces de los pacientes, tanto en mortalidad, ingreso en cuidados intensivos y otros desenlaces. Termino con esta diapositiva que la pueden encontrar en la publicación de Intensive Care Medicine en 2023, en la que, bueno, pues es un resumen y les puede ser útil o puede ser útil para la discusión, un resumen de todo lo que he dicho. Muchísimas gracias por su atención y espero que la discusión sea fructífera.